Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de ¿cómo es la localidad? La localidad es un lugar donde vive un grupo de personas. Puede ser una colonia, un pueblo, un ejido o una ciudad, incluso una ranchería. Pero ¿sabías que las características de una localidad influyen en la forma de las personas que la habitan? En el paisaje de tu localidad hay elementos físicos y elementos sociales. Los elementos físicos o naturales son los creados por la naturaleza, como los árboles, los ríos, mares, bosques y el desierto. Hay otros elementos en el paisaje que son los elementos sociales. Estos son los creados, construidos o modificados por las personas, como las casas, los puentes, las carreteras y las presas. Estos elementos sociales y naturales son los que determinan el clima, las actividades que realizan los habitantes de la localidad, cómo visten las personas e incluso los medios de transporte. Por ejemplo, los elementos físicos determinan el clima de la localidad. Podemos identificar tres tipos de climas, que son el clima cálido, que es donde hace mucho calor, el clima templado, en el que el calor no es extremo, y hay otro tipo de clima que es el frío. En cada una de las localidades predomina un tipo de clima. ¿Ya sabes cuál es el clima de tu localidad? El clima que hay en nuestra localidad también repercute en la manera de vestir en la localidad. Por ejemplo, en las localidades con clima frío se ocupan chamarras, gorros, guantes, botas y bufandas. Sin embargo, si se vive cerca de una playa, que es una localidad con clima caluroso, entonces la forma de vestir es diferente. Se ocupan shorts y camisetas, pero no se hace uso de gorras ni guantes. Pero así como el clima depende de los elementos físicos, también las actividades que realizan los pobladores dependen de los elementos físicos y sociales. Por ejemplo, si tu localidad está cerca de una playa, entonces te podrás dar cuenta que la mayoría de las personas trabajan como comerciantes o se dedican a la pesca o bien al turismo. Ahora observa esta localidad. ¿A qué actividades crees que se dediquen sus habitantes? En la parte de atrás de la granja se ven unas tierras de cultivo, por lo que podemos ver que se dedican a la agricultura. Además, los pobladores tienen animales como vacas y cerdos, por lo que se pueden dedicar también a la ganadería. Las actividades económicas son aquellas actividades o trabajos que realizan las personas y mediante las cuales obtienen un salario. ¿Cuáles son las actividades económicas que realizan las personas en tu localidad? Ahora veamos cuáles son los medios de transporte para que los puedas identificar en tu localidad. Los medios de transporte son vehículos que sirven para trasladar personas, información o mercadería de un lugar a otro. Hay 4 tipos de transportes, que son transportes aéreos, transportes acuáticos, transportes terrestres y por último, transporte ferroviario. Comencemos viendo algunos ejemplos del transporte aéreo. Este tipo de transporte son los que circulan en el aire, por ejemplo, los aviones, helicópteros y globos aerostáticos. Los transportes acuáticos o marítimos son aquellos que circulan por el agua, como el barco, el yate o la lancha. Sin embargo, el transporte terrestre es aquel que circula en la tierra, como los automóviles, las bicicletas, motocicletas o los camiones. Por último, se encuentra el transporte ferroviario, que es el que circula por las vías o los rieles, como el tren o el metro. Ahora ya sabes que los elementos físicos y sociales influyen en cómo es la vida de los pobladores de una localidad, incluso de sus transportes, ya que, por ejemplo, en una localidad con playa o un río, las personas ocuparán las lanchas como medio de transporte, pero hay otras localidades que solo ocupan medios de transporte terrestre, como los automóviles y los autobuses.
Es momento de que tú describas cómo es tu localidad. Describir es decir cómo es. Y para ello ocuparás todo lo que hoy vimos. Comienza escribiendo el nombre de la localidad. Después puedes decir cómo es el paisaje de la localidad, diciendo cuáles son los elementos físicos o sociales que encuentras en él. Luego, escribe cómo es el clima. Recuerda los tipos de clima que ya vimos. También puedes decir cómo es la vestimenta que usan los habitantes o los pobladores de dicha localidad. Posteriormente, escribe cuáles son las actividades económicas de los habitantes dependiendo la región o ubicación de dicha localidad. Después escribe los medios de transporte que utilizan. Recuerda que hay 4 tipos de medios de transporte. También puedes agregar otros datos, como en qué estado se encuentra tu localidad o entre qué poblados se encuentra. Además, puedes agregar algún otro dato que creas interesante para el lector. Alicia escribió la descripción de su localidad con todos los elementos y características que te acabo de explicar. Encontremos los elementos dentro de su localidad. El primer elemento en la descripción era el nombre de la localidad. Después se escribían los elementos naturales y sociales del paisaje. ¿Ya los viste? Otra característica que se debe agregar a la descripción es el clima. Posteriormente, se escribía cómo era la vestimenta de los habitantes. También se escriben las actividades económicas de los habitantes. Por último, Alicia escribió los medios de transporte. Ahora es momento que tú hagas una descripción como la que hizo Alicia. Recuerda utilizar todos los elementos que acabamos de ver, así como Alicia los ocupó. También recuerda que una descripción se debe de escribir en párrafos y debe de llevar un orden. Revisa tu ortografía para que ésta sea correcta. No debes olvidar que en las descripciones se hace uso de los adjetivos calificativos y por lo tanto, al hacer una descripción de tu localidad, puedes hacer uso de varios de ellos. Los adjetivos calificativos son aquellas palabras que dicen cómo es algo. Por ejemplo, en la descripción de la localidad podemos decir que las carreteras son amplias. Y si hablamos de la vestimenta, podemos decir que es muy calientita o muy abrigadora. De igual manera, puedes ocupar los adverbios que te permitirán explicar mejor tu descripción, haciendo mayor énfasis en las cosas que describes. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre los elementos de tu localidad y sobre todo a realizar una descripción de ella. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.